El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hoy dice Jesús a sus discípulos, a nosotros, que somos discípulos de Jesús o pretendemos ser discípulos de Jesús, os he llamado para que seáis mi luz, para que seáis la luz en medio de las tinieblas del mundo. Y habla del celemín. Bueno, el celemín es esa medida que se utiliza en la agricultura para medir los gramos, ¿no?, de cereales, de trigo, de garbanzos, lo que fuera, alrededor de unos 4 kilos, una especie de cajoncito abierto por arriba. Dice que él, el Señor, cuando llama a sus discípulos, es para que la gente vea dónde está la luz. Porque si eso está en el celemín, evidentemente, por más que Dios te haya llamado a ser luz del mundo, no da ningún beneficio a los demás. Esto lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El primero, el que conocemos de la parábola de los talentos, aquel que recibió un talento y por miedo, o peor todavía, por falsa humildad, cuidado con la falsa humildad, yo no sirvo, yo no valgo, yo no sé qué, yo no sé cuántos, enterró el talento. De todas formas, lo más normal y común es cuando el odio del mundo hace que los hijos de las tinieblas metan a esa luz, la dejen fuera de la circulación por medio de la persecución, por medio del odio, por medio del desprecio. ¿Qué pasa entonces? Y va a ser el centro de esta catequesis. Cuando pasa esto, quiere decir que hay un tiempo en que se pasa por el celemín, por la oscuridad, por las tinieblas, por la marginación, por el desprecio. Hay un tiempo que está ahí, al tiempo previsto por Dios. Y después ese celemín se rompe y crece la luz que Dios ha dado a estas personas e iluminan el mundo entero. No hay santo que no haya pasado por el celemín. Pero ya no se trata de que no haya santo que no haya pasado por el celemín. Es que no hay discípulo de Jesús que no pase por el celemín. Ahí es donde la luz se va fortaleciendo. Una luz que aprende a brillar en la oscuridad, aprende a brillar en la oposición, aprende a brillar en la adversidad. Y cuando Dios lo tiene previsto, lo levanta hacia lo alto. Ejemplos hemos puesto muchos a veces en las catequesis, ¿no? Podemos poner el de San Francisco,
como ya en un cierto momento estos frailes franciscanos que él mismo había fundado, lo metieron en el Celemín. No quisieron saber de él porque querían cambiar el Evangelio, pues por cosas un poco más adaptables a las circunstancias. Ya sabéis cómo es el demonio, ¿no? Cuando se trata de manipular las conciencias, ¿no? Y como San Francisco dijo que el Evangelio era intocable, prácticamente lo recluyeron fuera. En los últimos tiempos de su vida vivió con sus 4 amigos, ¿no? Aquellos que vivimos en las columnas aquellas de Asís, ¿os acordáis, no? Fray León, Fray Bernardo, Fray Pacífico, etc. Bueno, los 4 que hubieran, ¿no? Y sin embargo, cuando estaba a punto de morir, toda Italia fue hacia Asís, dejando avergonzados a aquellos frailes. Y ahí empezó la gran luz de Francisco de Asís, porque en un año fue canonizado. No hubo ni proceso para canonizarlo, fue por aclamación popular. Ya se ha pasado con otros santos que ya es decir, lo conocemos. Y ojalá, cuidado con lo que voy a decir ahora, ojalá pase en nuestra vida, porque pasar por el Celemín es señal de que Dios te está preparando para ser una luz muy potente ante los demás. Ojalá pase, porque cuando Dios permite que los hijos de las tinieblas, cada uno a su manera, nos pongan en un Celemín a causa de nuestro ser discípulos, es muy, muy buena señal de que Dios te está preparando para llevar la luz a muchísima gente, ¿no? A lo mejor hoy mismo, pasa, Daphne, tienes todo este banco para ti. Me tienes que aguantar a mí, pero es para ti todo el banco. Eso es. A lo mejor, alguno de vosotros, como a veces pasa, ha venido aquí contrariando a la familia porque no querían que vinieras, porque tenías un argumento, porque tenías un cumpleaños, porque cualquier cosa, no te entiende. Estas cosas hacen parte del Celemín. Estas cosas, ¿no? Ahí es donde la luz se va fortaleciendo para que llegue a su momento. Yo os voy a decir una cosa. Cuando empezamos esta comunidad, nadie sabía lo que iba a pasar, ni yo misma. No sabíamos lo que iba a pasar. Es que no lo sabíamos, lo que iba a pasar con esta comunidad. Empezamos a partir la palabra, y a partir la palabra, ¿os acordáis? ¿No? Después nos dio por ir a Asís una semana a ver las bienaventuranzas a los pies de San Francisco. Ahí apareció el decir, vamos a publicar el libro de las bienaventuranzas. Yo me subía por las paredes por donde empezamos. Yo estaba recién llegado de Ecuador. Y no voy a hacer una historia porque ya la conocemos todos, pero Dios ha ido suscitando una de otra forma. Ahora, pues, benditos a Dios, ¿no? Tenemos una web que está llevando a la fe a mucha gente en todo el mundo. En América, en Europa, comunidades hispanas, en Oriente, en Japón, en fin, toda esa parte, ¿no? Quizá tengamos más tiempo de Celemín, pero es muy buena señal. Cuanto más Celemín en nuestra vida, tanto a nivel de comunidad como a nivel personal, mayor va a ser la expansión de la luz en el mundo entero. Y por eso, pues, la gente que visita nuestra web, los WhatsApp y todo eso, no deja de crecer. Señal de que Dios, bueno, algo tenía pensado y todo ha venido, como dice San Pablo, todo concluye para el bien de los que aman a Dios. Así está. Pero vamos a hablar, dentro del tema de Celemín, del Celemín del primero de todos, digamos, del Celemín de Jesucristo. Jesucristo, aparte de toda esa vida pública, despreciado, desautorizado, ninguneado, toda la vida, que si no sabe, que si es tonto, que si está loco, que en fin, todo, ¿no? Aparte de eso, llevado a la cruz. Es interesante como San Juan dice, después de la resurrección de Lázaro, que eso ya fue un antes y un después acerca de Jesucristo,
y se enconaron, porque el mal cuando se encona en la mente de una persona, se encona, ¿eh? Y encima cree que tiene razón, que es lo peor. Se encona la mentira en la mente de una persona y va adelante incluso creyendo que está haciendo bien, como pasó a estos del Sanedrín, ¿no? Decidieron la muerte de Jesús porque eso ya era algo demasiado, lo que había hecho, resucitar a Lázaro. Y dice Juan, sin embargo, muchos magistrados, escribas, fariseos, etcétera, creyeron en Jesús, pero por no llevar la contraria al Sanedrín, porque habían dicho que si creían en él eran expulsados de la sinagoga, decidieron dar la espalda a Jesucristo. ¿Por qué? Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Pues ahí llegó Jesucristo y el Celemín se hizo visible en la crucifixión porque hubo un eclipse solar. Las tinieblas se adueñaron del Calvario. El crucificado era apenas una sombra entre todas las demás sombras. Y en el Celemín estaban la iglesia, María y Juan, imagen de la iglesia. Hoy cuando se quejan porque nos quitan esto, nos quitan otro, yo a esta gente le invitaría a leer qué pasó en el Calvario. ¿Y por qué es necesario el Celemín? Para que la iglesia sea más fecunda y engendre más discípulos y más santos. Habría que mirar muy bien el Calvario, pero muy bien, qué es lo que pasó. Porque las maldiciones que cayeron sobre Jesucristo cayeron sobre su madre también. Mira cómo la has educado, le has permitido estas locuras de que si era el Mesías, mira por tu culpa, mira dónde está. Sabéis que las cosas son así, no me invento nada. Y el Cristo atravesado por una lanza estaba acompañado por su madre atravesada una espada al corazón, el alma, como lo había profetizado Simeón. Y con él la figura de todo discípulo. Juan al pie de la cruz, con el alma igualmente atravesada. Y tú, que eres tan listo, ¿qué haces tú siguiendo a este loco? Bueno, esta es la vocación al discipulado. Que quiera marcharse, que se marcha, y el último que cierre la puerta. ¿Os quedáis todos? Bueno, hombre, gente muy educada aquí, ¿eh? Rafa. Bueno, benditos a Dios, seguimos adelante. Así es. El Celemín y encima te crees que tiene razón. Cuando te cierras al Evangelio de Jesús. Adelante. ¿Por qué? Porque, como os decía, es el tiempo previsto por Dios para que el Evangelio brille con toda su fuerza. Y por eso, San Juan, el prólogo del Evangelio, dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Lo podemos traducir de otra forma. Y la luz brilla en el Celemín, donde los hombres están puestos, donde el odio del hombre a Dios al cual tú en este momento estás representando como discípulo de Jesús, nunca podrán vencer lo que hagan contigo, porque serás mayor que el Celemín, y el Celemín un día se romperá. Y la luz brillará en todo lo alto. Repito, no hay santo que no haya pasado por el Celemín. Y a esto metemos todos los discípulos de Jesús a lo largo de la historia, también nosotros, que a pesar pues de que cojeamos de una pata y de otra, seguimos en la tesitura de ser discípulos de Jesús, en este Celemín que cada vez tiene menos fuerza, porque cada vez el Evangelio se va extendiendo más por una parte y por otra. Y sabemos que es verdad. Yo personalmente nunca me lo imaginé.
Nunca me imaginé cuando empezamos en esta comunidad a dónde iba a llevar Dios la luz que Él, en nuestra pobreza, en nuestra precariedad, nos iba a dar y a cuánta gente está alcanzando. Solamente para decir, bendito sea Dios. Vamos a ver, porque todo esto ya está prefigurado y profetizado a lo largo del Antiguo Testamento. Es muy bonito ver que todo esto ya aconteció en personajes concretos, porque todo eso hace más fuerte la figura de Jesucristo, porque todos estos personajes que voy a citar ahora, como sabéis, son profecía acerca de Jesucristo. Y de Jesucristo llega a su plenitud. Y de esa plenitud, como dice Juan en el prólogo del Evangelio, todos hemos recibido. Y la mayor plenitud que un hombre puede recibir es ser llamado y aceptar la llamada a ser discípulo de Jesucristo. El resto, el cómo serás, si con 5 talentos, 3 o 1, a ti no tiene que importarte. Te tiene que importar si estás enterando el talento, o los 3 talentos, o los 5 talentos, con ideas tuyas personales. Esto ya es cosa tuya. Pero nosotros estamos para romper estos estereotipos, porque nuestros talentos son luz del mundo, donde Dios quiere que lo sean. Pues podemos empezar la figura de José, el hijo de Jacob. Conocemos la historia, ¿no? Jacob tiene sus 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, etc. Y José empieza a tener unas revelaciones. Y claro, el pobre, dentro de esa simplicidad, pues le dio por contar esta revelación a sus hermanos, que en fin, no eran muy agradables. Eran 12 espigas y todas se inclinaban ante una que era yo. Jope. 12 estrellas, todas ahí se inclinaban ante mí, que yo era el sol. Bueno, ya está bien, ¿no? Y después el padre tenía una y la madre, por la razón que sea, pues tenían el ojito puesto en él. Total, que ya sabéis que lo vendieron a unos mercaderes. Llegó a Egipto. Y en Egipto, bueno, el primer Celémic vendido por sus hermanos. A veces nosotros nos quejamos, ¿no? Porque tal familiar te mira mal, o tal familiar te ha hecho esto. Pasa en todas las familias, Aquí en José fueron los 11 hermanos, todos. Bueno, ya sabéis que va a Egipto, empleado en un copero de esto, un magistrado del faraón. Ya sabéis que la mujer de Potifar intentó seducirle, él al escapar y tal. La mujer dio la versión de los hechos, que había intentado abusar de ella, y ¡pumba! Al pozo. José al pozo. El llamado para revitalizar, continuar las promesas de Abraham, al pozo. El faraón tuvo unos sueños, alguien dijo, ahí hay un hebreo que sabe descifrar los sueños, se los descifró, y entonces, mirad lo que dice, el faraón mandó llamar a José, y lo sacaron del pozo con premura. Se afeitó, se cambió de vestido, ya, como un regio, una persona importante, lo presentaron al faraón. Pero tuvo su tiempo, no sabemos cuánto, donde José pudo pensar que todo había acabado ya. Ni sueños, ni leyes, ni historia, que las espigas o el sol y las estrellas, que todo había sido una invención suya, que estaba más paranoico que el loro de la matilla, que no sé quién es, por supuesto, pero bueno. El caso es que de pronto se ve allí, dice que el faraón, después de haberle dado, ya conocéis cómo fue el discurso de José al faraón, lo levantó a lo más alto del reino de Egipto, ¿no? Detrás del faraón venía él decidía todo lo que había que hacer. Es muy importante lo que dice el salmista acerca de este acontecimiento. Esto es muy importante para nuestra vida. Lo que voy a leer ahora es muy importante para nuestra vida. Todos tenemos estos momentos en que ese evangelio nos llegó de una forma especial. ¿Qué evangelio? Diferente en cada uno. Cada uno tiene unas palabras del evangelio que nos han marcado en nuestra vida porque Dios ha querido, ¿no? Pues miramos, porque esto es muy importante, lo que nos ha marcado, lo que nos ha puesto en camino
incluso algunos, lo que hemos hecho, que viniéramos a la comunidad a escuchar el Evangelio de Jesús, pues esto tendrá su cumplimiento, si es que no lo ha tenido ya, aunque ese cumplimiento es progresivo, ¿no? Pues dice así: llamó al hambre sobre aquel país cuando hubo hambre, ¿no? Con los hijos de Jacob, ya lo sabéis, ¿no? En Canaán. Delante de ellos envió un hombre, José, vendido como esclavo. Vejaron sus pies con grilletes cuando lo metieron en el pozo, ¿no? Y por su cuello pasaron las cadenas, hasta que se cumplió su predicción. Lo levantó. Y le acreditó la palabra de Yahvé. Y la palabra que Dios le había dado se cumplió. Contra toda evidencia, contra todo sentido común de sus hermanos, que actuaron según ellos en el sentido común de su cabecita bonita. Contra toda esperanza, igual que la fe de Abraham, le acreditó la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumplió en él. Si no tenemos en nuestra esperanza esta en cuanto a discípulos, ya os digo una cosa, nunca llegaremos a ser discípulos. Seremos muy buena gente, con muy buenas ideas, con muy buenas intenciones, haciendo muchas cosas buenas, y nos salvaremos. Pero nos perderemos la gloria eterna de haber sido discípulos de Jesús. Te tiene que acreditar la palabra por la cual tú emprendiste un día el camino del discipulado. Esta es nuestra gran alegría, nuestro gran gozo, ¿no? Eso es. Le acreditó la palabra de Yahvé. Al cumplirse, Dios le dijo: como ves, he cumplido contigo. Esto es lo que significa: le acreditó la palabra de Yahvé. Como has podido ver con tus propios ojos, he cumplido mi palabra contigo, por la cual te enamoraste y te apasionaste por ser mi discípulo. Ahí estamos. Lo digo para que nos alegremos todos. Esta catequesis es para que nos alegremos. Dios me libre de estar metiendo el dedo en el ojo de nadie. Es para que nos alegremos, que al final la palabra por la cual nos pusimos en camino se cumple y tú tendrás una experiencia de Dios muy diferente, porque verás que Dios ha cumplido contigo muchas veces cuando estabas en un callejón sin salida. Muchas veces contra toda evidencia. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre en contra de nuestros propios pecados. Por encima de nuestros propios pecados, la palabra de Dios te acredita que eres discípulo del Señor porque creíste en ella. Así de bella es la vida de un discípulo. A pesar del celemín, sí. El celemín es como que el embrión coge fuerza para que aparezca el discipulado con toda su fuerza y con todo su poder. Así es la cosa. Bueno, hemos visto a José, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro personaje, ¿verdad que sí? ¿Nos da tiempo? Sí, creo que sí. Vamos a ver a Israel en el exilio, bajo el mandato, el poder de Nabucodonosor. Vamos a ver de hablar de estos tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael. Es el libro de Daniel, que habían dado la orden de que ante pasar ante la estatua de Nabucodonosor en Babilonia, todo el mundo tenía que arrodillarse o inclinar la cabeza porque era el único Dios. Estaban hartos de que los judíos tuvieran un Dios diferente y no les apetecía eso. Y bueno, la gente, como siempre, va al sol que más calienta, pues ya empezaron así, a simular, disimular, tal. Estos tres no, se arrodillaban y punto, y fueron a por ellos. Los arrojaron al horno, en la fosa donde estaba el horno ardiente, ¿no? Vamos a leer la última parte, ¿no? Cómo fue el asunto. Los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el fuego con nafta, pez, estopa y sarmientos, tanto que la llama se elevaba por encima del horno hasta 49 codos. Y al extenderse abrasó a los caldeos que encontró alrededor del horno. Los que estaban atizando a las llamas quedaron todos abrasados.
Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, y empujó fuera del horno la llama de fuego, y le sopló en medio del horno como el frescor de la brisa y de rocío, de suerte que el fuego no los tocó siquiera ni les causó dolor ni molestia. Esto es muy bonito, es una profecía para nosotros. Vivimos, repito, en este horno del desprecio por ser cristiano, pero muy fuerte. No creas que es en España nada más, en todo el mundo ya. Sobre todo el primer mundo, ¿no? En cualquier parte ya. Y hay muchas formas de reaccionar frente a esta persecución, pero que nadie os engañe. Lo que nos hace caminar victoriosos en este fuego es esta brisa fresca que nos refresca. Se llama Evangelio de Jesús. Es la brisa de Dios. Se llama Evangelio de Jesús. Es la brisa de Dios. Bueno, el caso es que ya ven, ¿no?, lo que ha pasado, y Nabucodonosor dice: estoy viendo 4 hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno. Y el cuarto eran 3 más 1, ¿no? El ángel del Señor era Dios mismo. Era Dios mismo. Tiene aspecto de un hijo de los dioses. El lenguaje de un pagano hablaban así, era Dios mismo, ¿no? Él era la brisa de estos hombres. Él era la brisa de estos hombres, ¿no? Bueno, entonces sacaron a los 3 y Nabucodonosor, pagano, rey pagano, reconoció que el único Dios al cual había que adorar era el Dios de Israel. Provocó la fe de Nabucodonosor. Lo leo. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de... Pone los nombres de Ananías, Azarías y Misael en la traducción asiria, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel a liberar a sus siervos que, confiando en él, quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Yo promulgo este edicto, pueblos y naciones, etcétera, etcétera. Una proclamación de fe de un pagano, Nabucodonosor. Cosa que no pudieron hacer los que doblaron la rodilla ante la estatua para salvar el pellejo. Porque de Dios podemos jugar todo lo que queramos con Dios, pero cuidado, que la última carta la tiene Dios. No meto miedo a nadie, ¿vale? Porque si tuviera que valer esto para alguien, tendría que empezar para mí. Tendría que empezar para mí, ¿de acuerdo? Tendría que ser así. Pero esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante. ¿Qué decimos de la Iglesia a los pocos años de la resurrección de Jesús? ¿Dónde se fortaleció la Iglesia durante las persecuciones? ¿Os acordáis? ¿En qué Celemín se fortaleció? ¿Dónde celebraba la Eucaristía? ¿En el Bernabéu? Para que todo el mundo lo viera. 100.000 personas. En las catacumbas de Roma. Celebraban la palabra y la Eucaristía. Durante años y años. En el subsuelo de Roma, en el Celemín, allí se fortaleció la Iglesia. Si vais a esas catacumbas, veis como ya en el siglo I, o máximo siglo II, hay pinturas en las paredes de Jesucristo Buen Pastor. Se conservan todavía. ¿Habéis estado alguna vez en las catacumbas de Roma? Se conservan figuras de los primerísimos tiempos donde veneraban a Jesucristo Buen Pastor. Están pintadas en la pared. La fe de estos hombres, que después se evangelizó Europa entera.
y desde Europa el mundo entero. No podemos pedir cuentas a Dios de cómo hace las cosas, porque creo que tiene una cabeza bastante mejor que la nuestra. Creo que es un poquito más inteligente que todos nosotros. Por más que queramos dar la vuelta al Evangelio o a lo que sea, Él sabe muy bien lo que hace. Sabe el tiempo que necesitamos de un celemín. Que esta comunidad tuvo su celemín cuando no sabíamos ni a dónde ir. Creo que os acordáis, ¿no? De un sitio a otro. Es que al final ya pedí permiso y aterrizamos a la capilla nuestra. ¿Os acordáis los primeros, no? Sí. Así fue. Dios nos maduró en ese sufrimiento de llamar a una puerta y a otra. Bendito sea Dios, ¿no? ¿Cómo bendecimos a Dios, no? Que las cosas hayan podido suceder así. Y ahora, dentro de lo que es la iglesia primitiva, vamos a hablar de Pablo. Sabéis que San Pablo, bueno, como nota histórica, San Pedro y San Pablo, los últimos tiempos de su vida, semanas o meses, lo pasaron en la cárcel mamertina de Roma. La llamaban la cárcel inmunda, insalubre, apestosa. Y estaba en el subsuelo también, no estaba a pie de calle. Estaba en el subsuelo, en la mazmorra. Allí vivieron Pedro y Pablo sus últimos días. Pero vamos a hablar de Pablo. ¿Por qué? Porque en Pablo tiene, no porque me caiga mejor o peor, sino porque a la luz de la catequesis de hoy, en este momento sí nos conviene hablar de Pablo. Cuando fue a la cárcel mamertina de Roma, Pablo, no era la primera vez que estaba en la cárcel. Ya había estado en Filipos, en Cesarea de Filipos, etc. Allí en Cesarea de Filipos, Pablo escribió las mejores cartas. Efesios, Gálatas, Filipenses. ¿Cuántos millones y millones de personas han llegado a la fe leyendo estas cartas durante 2000 años? Y lo que te rendaré, Morena, porque siguen publicándose por toda parte. Lo más bonito en este punto es que en la cárcel mamertina, en esa cárcel insalubre, inmunda, apestosa, asquerosa, sin ninguna privacidad, sin ninguna intimidad, Pablo escribió la carta, digamos, más cariñosa, más intuitiva, más profunda, más personal de todas. Fue la segunda carta a Timoteo. Y de esta carta a Timoteo te saco un texto que nos va a sorprender. Yo creo que después de la catequesis nos vamos a quejar un poco a Dios, ¿verdad? Creo, no lo sé. A lo mejor esta noche me pego un golpe y empiezo a quejarme otra vez, pero yo creo que no, porque es que ya nos da vergüenza quejarnos después de lo que estamos oyendo ahora. Pero esto es de la ternura de Pablo. Repito, está ya, como se dice, autentificado que la segunda carta de Timoteo fue la última carta que escribió Pablo y que la escribió en la cárcel mamertina. Totalmente envuelto en una podredumbre total. No sé ni cómo pudo tener unos folios o lo que fuera para escribir. Y dice, acuérdate de Jesucristo. Le dice a Timoteo, está pasando el testamento espiritual. Le está pasando a Timoteo el testamento espiritual. Sabe que le queda muy poco tiempo de vida. Y dice, así como Abraham pasó el testigo de la fe a Isaac, Isaac se la pasó a Jacob, Jacob se la pasó a José, etc. Y así, de testigo en testigo hasta Jesucristo, ¿no? Pablo se la pasa a Timoteo. Posiblemente a mucha más gente, pero aquí es que Pablo tiene entrañas maternas con Timoteo y le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio, por él, por Jesucristo. Estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor. Exactamente
igual que su maestro, que murió como malhechor, Jesucristo. Muerte de malhechor, la de Jesucristo. Y para que no hubiera duda, pusieron dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, para que aparecieran los tres como malhechores. Y el del medio, que era él, el peor de todos. Él no se está quejando. Está haciendo un panegírico de su vida, la gloria del discipulado, el poder tener esta fuerza interior y exterior de llevar cadenas como malhechor por Jesucristo. Y luego dice, por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Él sabe que Dios le ha dado una palabra, que ahora la está poniendo por escrito, que va a volar por los aires. Él conoce bien ese salmo que dice, a toda la tierra alcanza su pregón, su palabra corre veloz. Lo que no sabía era hasta qué punto. Lo que no sabía hasta qué punto podría decir la de millones, millones y millones de personas que han descubierto la vocación al discipulado leyendo sus cartas. Que han descubierto su vocación al discipulado, la mayor gloria que un hombre puede recibir en este mundo. Leyendo estas cartas, no escritas desde la cátedra de una universidad, que también se podría escribir, yo no digo que no, pero la escribió en la cárcel mamertina, con todo en contra. Con todo en contra. Eso es para que cantemos gloriosos, nos pase lo que nos pase. Lo que Dios tiene previsto supera totalmente nuestras expectativas. Nos pase lo que nos pase. Nos tropecemos donde nos tropecemos. Que sepamos que el proyecto que Dios tiene con nosotros supera nuestras cortas mentes, va muy por encima de ello. Y mirémonos en San Pablo cuando tengamos problemas. Por Él, por Jesucristo, estoy sufriendo hasta llevar cadenas, como un malhechor. De acuerdo, yo llevo cadenas, pero la palabra que Dios me ha dado no lleva cadenas. Esto es muy bonito. Esto es para grabarlo. Y hasta tal punto quiero que a los que oigan esto aquí o después en los WhatsApps, cuando lo enviéis por los móviles, segunda de Timoteo 2, 8, 10. Leedlo y grabadlo, escribidlo en una postal y metéroslo en vuestro breviario, en vuestro diurnal, en vuestra Biblia. Acuérdate, le dice a Jesucristo, le dice a Timoteo, le está dando un testamento espiritual de incalculable valor, y un testamento que ha llegado hasta nosotros y que en este momento está llegando hasta nosotros. ¿Y de qué forma está llegando? Porque veo la cara que estáis poniendo. Os estáis comiendo estas palabras, no mías. Quizá después de esto nos quejaremos bastante menos, ¿verdad? Por lo menos yo. Vosotros haced lo que queráis, pero por lo menos yo. Terminamos esta parte de Pablo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas. Pablo era un doctor de la ley, era de la creme, florinata de Jerusalén. Muy bien, hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? En este contexto, todas las personas que van a ser influenciadas por el testimonio de Pablo. Él no sabía que iban a ser millones, millones y millones de personas. Él no lo sabía. Pero Dios sí lo sabía. Como no sabemos la de gente que irá al discipulado gracias a lo que está pasando en esta comunidad, que nos sobrepasa ya totalmente, tanto a mí como a vosotros. Lo sabéis. Y somos pecadores, pues sí, con nuestras manías. Pero estamos a lo que estamos, a escuchar y a obedecer a Dios. Es lo que nos salva y nos hace crecer un día sí y otro también. Por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Muy bien.
Hasta ahora hemos estado viendo el Celemín, que no ha estado mal la cosa, ¿verdad? Se ha portado bien Dios con nosotros, ¿verdad? Se ha portado bien. Muy bien. Vamos a ver ahora la segunda parte de la catequesis, que creo que nos va a dar tiempo, creo, no lo sé. Vamos a ver el último versículo del Evangelio de hoy. Vamos a hablar del último versículo del Evangelio de hoy, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y dice al final: brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, las que yo hago con vosotros, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a vuestro Padre, porque estas obras testifican que Dios es vuestro Padre. Ya no tenéis por padre a Satanás, como lo tuvieron Adán y Eva. Vuestro Padre ya es Dios. Bueno, brille delante de los hombres. Hay un paralelo que me sopló hace unos días este señor, el Espíritu Santo que sopla, y digo, voy a verlo porque me parece que esto es muy gordo. Y efectivamente lo he visto y es muy gordo. Estos últimos 20 minutos de la catequesis vamos a hablar de esto. Hay un paralelismo entre esta luz que brilla, en primer lugar en tu entorno y después ya más allá de nuestro entorno, allende los mares, como ya lo sabemos, ¿no? Tiene un paralelo con la unción que María, la hermana de Marta, hizo a Jesús ya, como quien dice, en vísperas de la última cena. La última cena es el capítulo 13, esto es el capítulo 12. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Lo dejamos hasta ahí. Brille vuestra luz por el mundo entero, y esta mujer, con este perfume con el que ungió a Jesús, llenó la casa con su perfume. Tu casa, la mía, el medio donde vivimos, el medio donde trabajas, el medio donde tú realizas tu vida social, lo que tú haces en tu parroquia, que aquí hay bastante que sois catequistas y cursos matrimoniales, unos por aquí, otros por allá, lo que hacéis. Vuestro perfume tiene que llenar todos estos ámbitos donde Dios os está poniendo. El perfume de Dios, no, el perfume de Dios. ¿Sabéis que Marcos, cuando habla de esto, dice algo muy serio? Y dice, estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, rescatado a la mesa, vino una mujer, que era María, ¿no?, que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Bueno, vamos a ir por partes. Lo de mucho precio, 300 denarios, el sueldo de un año. ¿Os acordáis la parábola de los denarios, no? Era lo que se pagaba a la gente que trabajaba en el campo, un denario cada día. Aquí el sueldo de un año. ¿Excesivo? Mira, para cambiar el Dios dinero por el Dios vivo, nada es excesivo. Aquí ya se nos dice que esta mujer cambió el Dios dinero por el Dios vivo. Es lo que hay detrás de todo esto. Judas no lo entendió, mucha gente no lo entiende, pero esto es así. No podéis servir a Dios, a dos señores, o a Dios o al dinero. Aquí ya ella hizo el gesto. Hay otra cosa, es que romper el frasco. Vamos a ver. Como os he dicho otras veces, cuando hay una frase en la Escritura, sobre todo en el Evangelio, que no encaja, porque esto no es normal, ¿cómo va a quebrar un frasco? Con el peligro de que salte una astilla de leche, te meta en un ojo, de que te cortes, no tiene sentido. ¿Y por qué quebró el frasco? Porque hay una catequesis detrás muy fuerte. Solo el que se rompe por Dios exhala el perfume de Dios. Ya, lo habéis cogido ya, ¿no? Esta mujer se rompió por Dios y exhaló el perfume que llevaba dentro. ¿Qué perfume llevaba dentro?
Josefina, dímelo, porque esta gente no sabe nada. Tú tampoco. Cago en la mar. Si eres de León, ¿cómo no vas a saberlo? ¿Qué os apuesta que cuando os lo diga os dais en la cabeza? ¿Qué llevaba dentro que cuando rompió exhaló todo su perfume? ¿Qué llevaba dentro esta mujer? Ay, Dios mío. María a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Ahora no. Cuando fue donde casa de Marta y María, Marta se puso popó. La ley, hay que hacer la ley. Está escrito que hay que hacer así, punto, ahí está escrito. Se come a la una, pues se come a la una. Pum. Eso repercute en otras cosas más, personas así, ¿no? Esta dijo, no, en este momento pasa el Señor por allí. Y si hoy no comemos, no pasa nada. ¿Qué vamos a comer? Porque él también tiene que comer, pues comeremos 2 horas más tarde. Entonces, llenó el frasco de su vida lleno del perfume de Dios. María, a los pies de Jesús, escuchaba la palabra. Y cuando vamos escuchando la palabra, porque esto es un punto de referencia para nuestra vida como discípulos, ¿no? Es un punto de referencia catequético importantísimo en nuestra vida como discípulo. En este momento estamos como María, a los pies de Jesús, recibiendo el perfume de Dios, su palabra, tanto vosotros como yo. Entonces, lo que está diciendo Juan, igual que Marcos, igual que Mateo, que hablan de los 3 temas, es esta mujer llena de la palabra ya puede romperse por Dios. En la misma línea que Pablo, llevo estas cadenas como un malhechor. Y al romperte, el mundo piensa que ha acabado contigo. Y sin embargo, el perfume llena toda la casa. Igual que el que te mete en el celemín piensa que esa luz que le molesta porque tú le estás diciendo la verdad, incluso sin hablar. Tú estás testimoniando una verdad. Sin hablar, que a veces no hace falta, incluso a veces es mejor no hablar, es suficiente, porque el perfume, esa luz, no pueden decir que no existe. Pues cuando Dios dijo, basta de celemín, porque esta luz ya está lo suficientemente adulta y madura, rompe el celemín y brilla para toda la casa. Y brilla más allá de las paredes y más allá de nuestras ciudades, como ya lo sabemos. Esta palabra sí, se está cumpliendo en nosotros, señores. Se está cumpliendo. Mirad lo que dice el Cantar de los Cantares, cómo empieza. Dice la esposa, que es el alma humana, tanto del hombre como de la mujer, que me bese con los besos de su boca. Es el alma que está hablando con Dios. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Su ungüento derramado es tu nombre y por eso te aman las doncellas. Por eso te aman todas las almas. Porque tu nombre, Jesús, Salvador del mundo, es ungüento perfumado. Tú perfumas mi cabeza, dice el Salmo el buen pastor, con tu perfume. Con tu palabra, que es el perfume de Dios. Es un perfume creador, luminoso. Y cuando tú te rompes, tú derramas sobre Dios el perfume que Él mismo te dio. Eso es el amor perfecto. Él se ha roto sobre ti y tú te has roto sobre Él. Y de este amor perfecto, digo, ay, pues este amor tan íntimo, y los demás que se mueren, ¿qué no? Este amor tan íntimo después se estalla al mundo entero, en medio de perfume y en medio de luz. Por eso dirá San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, somos el perfume de Cristo. Esta palabra, es el óleo perfumado de Dios, este perfume. Vamos a ver cómo se rompen los frascos. Vamos a ver cómo se rompen estos frascos, ¿no? Jesucristo se rompe por completo en la cruz, crucificado, ¿no? Pero aparte de eso,
este corazón donde Él guardó la palabra del Padre, por eso dice, yo guardo la palabra de mi Padre y vosotros no. Ni siquiera conocéis a vosotros. Habláis de vuestro Padre y no sabéis quién es, porque solamente os queréis a vosotros mismos, hombre. Hasta manipuláis a Dios para daros la razón en las tonterías que hacéis. Hasta manipuláis a Dios y la verdad para justificar, para no caeros del burro en las tonterías que hacemos. Muy bien, nos pasa a todos, no os preocupéis. Y este corazón de Jesucristo se rompió por la lanza del soldado. Y del costado abierto salió sangre y agua. Como dice San Juan Crisóstomo, los sacramentos de nuestra salvación. Como dice San Bernardo, creo, o San Buenaventura, no me acuerdo, es uno de los dos, pero me da igual. Bienaventurado el que ha aprendido a beber de esa herida, porque es toda la riqueza que Dios tenía en su corazón. Bienaventurado el que aprende a beber de la herida del crucificado. Eso es infinitamente mayor que un sentimentalismo, que un pietismo y que un devocionismo. Es la esencia del discipulado. Te alimentas de la herida del crucificado, del Espíritu de Jesucristo. Y ahí nació la Iglesia. Fue el parto del Hijo de Dios que dio a luz a la Iglesia. ¿Y qué tiene ahí delante Jesucristo? Os lo he dicho antes. María y Juan. María, con el alma atravesada, como le dijo Simeón. Alma y corazón son sinónimos en la espiritualidad bíblica. Y Juan, igual, con el alma atravesada por estar ahí al pie del Señor. Por eso es el discípulo amado. ¿Qué significa discípulo amado? ¿Creéis que Jesús tiene preferencias, Carlos? No, no las tiene. ¿Qué significa discípulo amado? A ti no te pregunto porque sé que te lo sabes. A Dafne no le pregunto porque sé que lo sabe y me deja ridículo. ¿Sabéis qué significa discípulo amado? El discípulo que ha alcanzado la madurez. Eso es el discípulo amado. Todo discípulo que ha crecido, que ha aprendido a beber de la herida del crucificado, es un discípulo amado. Y tendrá ya el don de partirse por el bien de los demás. Porque esto es un don de Dios. De partirte por el don, en favor de los demás. Y ahí es donde se dice los dos aspectos. El de María, la hermana de Marta, y el perfume de Marta, que se rompió porque quiso que su ungüento llegara a lo más profundo de Jesucristo, se partió por él. Y todos quedaron beneficiados. El que es resabiado nunca se entera de nada, porque eso la figura de Judas es mucho más común de la que os podéis imaginar. Siempre estará protestando por algo. Pero el perfume llegó hacia él. En la misma línea que nuestra luz abarca al mundo entero, también a los que te hicieron daño. Dice, me parece que es San Juan Crisóstomo, dice que cuando apedrearon a San Esteban, primer mártir, ya sabéis que Pablo participó facilitando el martirio, cuidando los mantos de los santos varones, se creían ellos, que así se creían ellos, que encima que hacían bien, lapidando a Esteban. Y Esteban rezó por ellos. Murió exactamente igual que Jesús en este sentido. Padre, perdónales, no les tengas en cuenta este pecado. No. Pues dice San Juan Crisóstomo que fue esta oración de Esteban por sus perseguidores lo que alcanzó la gracia del encuentro de Jesús con Pablo. Sí, la oración por la que nos persiguen es mucho más eficaz de lo que os podéis imaginar. Sí. Una oración en la caridad. No poder
Si hay alguien que te hace daño, Señor, te pido por este pobre hombre, no va para más, te pido por él, está equivocado, te pido por él, la han engañado. Eso es rezar con amor. No voy, te pido por ese tonto de las narices. No, ya, acaba la oración, porque ya no. Termina la oración. Eso no es rezar por tu enemigo. ¿De acuerdo? Yo lo he dicho de forma de gracia, pero se hace de muchas formas, lo mismo. Lo mismo se hace de muchas formas. Lo mismo se hace de muchas formas, creo que lo habéis entendido. O por lo menos yo sí lo he entendido. Y espero que vosotros también, ¿no? Espero que exactamente que vosotros también. Rompernos por Dios. Porque, vamos a ver, si el mundo va a terminar por romperte igual, el mundo va a terminar por romperte igual. Nosotros estábamos comentando estos días aquí en casa, ¿no? Hace 30 años. Lo que voy a decir ahora, por favor, no cojáis ningún sentido político, por favor. No cojáis ningún sentido político a lo que voy a decir, porque no va por ahí la cosa. Es para que veamos un poquito cómo el mundo te rompe. Hace unos 30 años, ¿quién era la florinata de la política española que todo el mundo inclinaba la cabeza? Pues era Felipe González, era Alfonso Guerra y unos cuantos más, ¿no? Después de 30 años, ¿quién es el peor? Los peores que hablan de Felipe González y Alfonso, su propio partido. Es que los están despreciando, los están ridiculizando, los están humillando. Los de su propio partido. Ya no necesitan que haya otro partido que hable mal de ellos. Es que su propio partido, ya que están gaga, que están pasados de moda, que no han entendido nada. El mundo te pasa factura. Porque el demonio solamente sabe hacer el mal una y otra vez. Pues bien, hermanos, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Os parece poco? ¿A qué nos está llamando el Señor? Tu nombre es un ungüento derramado. Tu nombre. Y nosotros, cada vez que hacemos algo a nivel de evangelización, lo hacemos en el nombre de Jesús. También los que sois catequistas en vuestras parroquias, los que dais cursos de bautismales, cursos matrimoniales, yo sé, conozco unos que hacéis mucho en vuestras parroquias, o hacéis de todo tipo, ¿no? Y lo que hacemos a nivel de evangelización, eso ya prácticamente todo lo hacemos. Y los que no podéis hacer eso, pero sois velas encendidas delante del Señor pidiendo por esta comunidad. Somos ungüento derramado por el nombre del Señor. Por eso dirá Jesús, perseguidos por mi nombre. Perseguidos por mi nombre. No por defender una causa perdida. Perseguidos por mi nombre. Perseguidos por el Evangelio. Esta es nuestra gloria, esta es nuestra corona. Porque la última palabra del Celemín la tiene Dios, no tiene aquel que te persigue. Y esto se llama fe. Esto se llama creer en Dios. Saber esperar como esperó José en lo hondo de la cisterna del pozo. Que cualquiera diría, se acabó tu vida ahí. Pero le acreditó la palabra del Señor. ¿A ti quién te acredita? El Evangelio. ¿Por qué te va a acreditar el Evangelio? Porque hoy estás aquí a causa del Evangelio. La semana pasada estabas aquí por causa del Evangelio. Y el próximo sábado volverás aquí por causa del Evangelio. Y esto que oyes y tú coges y te lo grabas en tu corazón, Él te acredita que se va a cumplir. Así que ánimo. Demos gracias.